Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Que si el gobierno de Rusia dijo, que si Cuba dijo, que la Unión Europea señaló, que Lula propuso, que Petro estuvo de acuerdo, pues, todo un ajedrez internacional con estos resultados de las presidenciales en Venezuela. ¿Hacia dónde nos lleva este ajedrez, como lo he dicho, a nivel internacional? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos a Roberto Enrique. Roberto es presidente de Copey Olca. Roberto, Emilio, bienvenido como siempre. Encantado. Roberto, han pasado 24 días de las elecciones presidenciales. Las Naciones Unidas, por decir uno de los ejemplos de las expresiones internacionales que hemos tenido, publicó un informe en el que se concluye, y esto es una cita: el proceso electoral del 28 de julio no cumplió con los requisitos básicos de transparencia e integridad, y que el anuncio de su resultado no fue tabulado ni detallado, lo cual no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. ¿Dónde se encuentra la oposición en este momento? Bueno, En función a todo esto que ha pasado desde el 28 de julio. poca cosa, ¿no? Lo que dice, eso nada más y nada menos es el informe del panel de expertos de Naciones Unidas. Es si no la instancia más calificada en materia de supervisión, de monitoreo, de observación de procesos electorales, es una de las más calificadas junto a la Unión Europea y el Centro Carter. Agrégale que el Centro Carter también hizo señalamientos de esa naturaleza. Aquí tengo, por cierto, la del Centro Carter. El Centro Carter concluyó, y esto también es una cita, que la elección no podía considerarse democrática ni se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral. Porque se anuncia, por una razón muy sencilla, Emilio, porque se anuncia un resultado por parte del CNE que no se parece en nada con el resultado que cada testigo iba recibiendo cuando iban levantando el cierre de las mesas en sus centros de votación. Aquí hubo una cosa casi traumática que vivimos los venezolanos el 28 y la madrugada del 29, que fue saber todo lo que estaba pasando en los centros de votación. Lo sabían los testigos, lo sabían los miembros de mesa, lo sabían los operadores de las máquinas del CNE, lo sabía el Plan República. Y de pronto el CNE, todos los que estaban ahí, pues. Y de pronto el CNE sale leyendo una cosa que no tenía ninguna sintonía con lo que realmente pasó. Entonces, imagínate tú el trauma que eso genera, el impacto que eso está teniendo a nivel internacional, en donde Venezuela está superando todo lo que es la diatriba izquierda-derecha. Esto es un tema democracia, transparencia, respeto a los derechos humanos versus todo lo contrario. Y que hoy en día pues nos está tocando a nosotros, está en el ojo del huracán a los venezolanos. Es muy triste, pero yo estoy convencido de que la fe, de que la verdad va a prevalecer y de que esa expresión tan contundente que dieron los venezolanos, tenemos que seguir luchando para que sea respetada. Entonces te ratifico la pregunta. ¿Qué alternativas tiene la oposición? A lo mejor es difícil de hablar estrategias porque las estrategias no se ventilan públicamente, pero no, la gente quiere escuchar, la gente sobre todo que votó por la oposición, bueno, quiere escuchar algo. Mira, ¿hacia dónde va eso? Sí, yo creo que yo estoy convencido de que, fíjate tú, ya cuando Maduro, cuando el gobierno decidió suspender el proceso de negociación, de diálogo que se inició en México, ya ahí había que encender las alarmas, ¿no? Porque ciertamente, y lo ha dicho desde María Corina, para hasta todo el abanico de la dirigencia política, ciertamente tenemos plena conciencia de que para cobrar el proceso de hacer valer, la palabra cobrar no es otra cosa que respetar lo que la gente decidió, el punto. También pasa por una necesaria negociación con el gobierno. Y eso es algo que nosotros, el venezolano tiene la madurez suficiente para entenderlo. Quien no la ha tenido es precisamente el gobierno, ¿no? Porque cuando suspenden el proceso de negociación, estabas negando, cerrando la puerta a
el soporte político que tenía que tener el mandato de la gente el 28 de julio. El soporte de garantías, de convivencia, de ver cómo se iba construyendo ese cambio gradual o esa transición, como tú lo quieras llamar. Hoy en día nosotros seguimos, a pesar de todo lo que ha pasado desde la campaña, fue una campaña en donde casi se hacía dificilísimo, por no decir imposible, hacer un acto. La siembra de miedo, el terror, la amenaza, por una vía por otra, que si una señora que vendían empanadas le cerraban el negocio, que si el dueño del hotel le cerraban el hotel, que si el dueño del camión le quitaban el camión. A pesar de todo eso, el país se expresó. Y se expresó tanto el país que vive en el Marqués como el país que te vive en una misión vivienda. Y allí perdía Maduro. Entonces, yo sí creo que todo esto nos tiene que obligar a tres cosas fundamentales. La cohesión política en donde las fuerzas democráticas, mantenernos con mucha firmeza en defensa de la verdad del 28 de julio y, por supuesto, la defensa por el respeto a los derechos humanos que están siendo realmente ultrajados. Ayer una periodista, hija de un dirigente político del presidente del partido COPEI, de Carlos Guaita, y de Xiomara Barreto, dos dirigentes muy emblemáticos de La Guaira, solo por ser hija de ellos, una muchacha que no es activista política, es una periodista. Entiendo que es una periodista que trabaja en La Patilla. Trabaja en La Patilla. Ana, esa muchacha fue detenida. Bueno, sí, fue llevada, montada en un carro, eso yo creo que tiene. Y entonces es una cosa que tú dices, ¿qué sentido tiene eso? ¿No? Es una violación de derechos humanos. Tú dices que esto es para que aparezcan los padres. Bueno, o para presionar a los padres. ¿Cuál es la razón de fondo? Lo cierto del caso es que estás castigando a una persona por las cosas que, según el gobierno, hace otra. Entonces es una barbaridad. Entonces ellos son dirigentes políticos de una trayectoria y súper reconocidos en La Guaira, pero a mí me tiene muy impactado eso. Hemos pasado una noche terrible, ¿no? Porque cuando tú dices que a una hija la pones preso por lo que hace un padre, que además lo que ha hecho son dirigentes democráticos, pero al margen de eso, ponle tú que de verdad para el gobierno sean tratados como enemigos. ¿Por qué tienes que ir a por su hija? O sea, una cosa que viola derechos, códigos elementales de respeto a los derechos humanos, de humanismo, y una gente que se llama humanista, imagínate tú. Entonces, bueno, estas barbaridades que estamos viendo obligan a alzar la voz en defensa del respeto a los derechos humanos, de las garantías que da la Constitución. Ahora háblame, fíjate, tú estás hablando de cohesión, firmeza, defensa de derechos humanos. Esa cohesión en este momento existe, sigue la oposición como una plataforma, engranado con María Corina, con El Mundo, todo eso está intacto. Absolutamente. Hoy sale un comunicado suscrito por María Corina, por El Mundo y por la plataforma, exigiendo el respeto a los derechos humanos, exigiendo el respeto a los resultados del 28 de julio, exigiéndole al CNE que presente las actas, en fin. Nosotros allí estamos muy claros en que respetar la decisión de los venezolanos es un mandato sagrado, si se quiere, en cuanto a los términos de soberanía popular, y que aquí el soberano no es un gobierno, sino es la gente. Roberto, ¿cómo se puede encaminar esto hacia una solución? Hay gente que dice, hay analistas que piensan que bueno, que la presión internacional es la que hace falta. Hay gente que dice, no, este problema lo resuelven los venezolanos. Yo no tengo claridad cómo los venezolanos resuelven ese problema solo. Hay gente que, bueno, aboga por la intervención militar de otros países. O sea, aquí hay múltiples elementos que se están poniendo sobre la mesa para encaminar esto hacia una solución democrática. Que no terminemos en Nicaragua o en algo similar. ¿Cómo se logra encaminar esto? Mira, Venezuela está en la entrada de Sudamérica. O sea, Venezuela tiene unas características geopolíticas, geoestratégicas, además de su condición de país petrolero, de país minero, que yo te confieso que creo que es muy difícil que si
es lo que están acariciando, y hacer algo parecido a Nicaragua o a Cuba en Venezuela, yo honestamente creo que va a ser bien difícil. Creo que ahorita lo que están buscando es quebrar el ánimo del país y que la comunidad internacional se la cale. Yo creo que el presidente venezolano no se lo va a calar nadie en la comunidad internacional. Y creo que a nosotros como dirigencia nos toca mantener firme el espíritu de los venezolanos, el espíritu de resistencia de los venezolanos. Y yo creo que esa fórmula de resistir en nuestra convicción, de hacer respetar al pueblo y de que la comunidad internacional, tanto los países gobernados por la izquierda como países gobernados por la derecha, todo este abanico ideológico que puede haber en el mundo, y lo ves en Naciones Unidas, yo creo que salvo los regímenes autoritarios, que son muy poquitos en el mundo, pero los países en donde hay democracia, independientemente de su tono ideológico, yo estoy convencido de que no van a dejar pasar un precedente como esto, porque le hace daño al mundo democrático y le hace daño a las economías, le hace daño a todos los movimientos migratorios. En fin, tiene un impacto muy grande, y yo creo que es un poquito de todo, ¿no? Yo creo que el gobierno no la tiene igual en materia internacional. Te pregunto, por ejemplo, porque, bueno, hay países que han sido automáticamente solidarios de manera inmediata. Rusia, por ejemplo, ¿no? El fiscal, el presidente, todo el mundo llamó a Maduro para felicitarlo por su triunfo. Pero, por ejemplo, están los casos de Lula, de Petro, de Labrador. Eso sí cuenta, ¿eh? Que llaman poderosamente la atención. Es más, creo que Lula ha ido más allá. Lula dijo, fíjate, y esto es una cita: Venezuela vive un régimen muy desagradable, con una tendencia autoritaria. La oposición dice que ganó, el presidente Nicolás dice que ganó, y yo solo puedo conocer que el proceso fue democrático si presentan las pruebas. Entonces, se le está moviendo a Maduro el apoyo, el piso del apoyo internacional cuando Claro, recibe declaraciones como esta. Claro, es que el chavismo, de ser un movimiento popular, que tú no lo puedes negar, yo nunca he simpatizado con el chavismo, pero el chavismo fue un movimiento popular, que se sostuvo en base a que tenía la mayoría. Ganó, Chávez llegó porque ganó, no llegó por otra cosa. Y todo eso era una de los grandes soportes, la legitimidad en política. La da la gente, no la da la fuerza. Y yo creo que el gran pecado de Maduro y quienes lo acompañan es que destruyeron todo el activo de soporte de legitimidad popular y democrática que tuvo el chavismo. Vamos a desarrollar eso, Enrique. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, con Roberto Enríquez, presidente de Copey-OTCA, para hablar de la legitimidad, del soporte, del apoyo popular que ha perdido el presidente Maduro y este gobierno. Vamos a ir al corte de publicidad y ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Roberto Enríquez. Él es presidente de Copey-OTCA, y dejamos, Roberto, una pregunta al aire para el análisis. ¿En qué afecta al gobierno en este momento no tener el apoyo internacional que tenía? Por lo menos no de la manera tajante como lo tenía, de países como Brasil, Colombia, México, que representan a una izquierda que se ha venido agrupando en América Latina. Perder el apoyo popular que indiscutiblemente ha perdido el gobierno en muchísimos sectores donde por 25 años había ganado, y hoy en día, tú lo decías, hasta yo tengo el ejemplo en Guarenas, hasta en Ciudad Belén, que es una ciudad socialista donde le entregaron apartamentos a la gente, ahí perdió el gobierno en las 3 mesas. Y eso los tiene que llevar a la reflexión. ¿Cómo deja el gobierno estos dos elementos cruciales para mantener el poder? Mira, muy descolocado porque cuando en un país como Venezuela el gobierno
se tiene que soportar, sostener en base a la fuerza y en base al aparato del Estado, yo estoy convencido de que ellos tienen que estar conscientes de que el piso político que encarna la legitimidad que da la mayoría de un país y el piso político que da que tus amigos, tus aliados también te empiecen a ver con resistencia, con reserva, con preocupación, yo estoy convencido de que el margen de maniobra que tienen es muy pequeño. Entonces, y eso se traduce en cosas como, que ahorita la comentábamos, que yo estoy aquí contigo y cuando saben que uno va a un programa de los medios te dicen, cuidado con lo que dice, no termines preso. Entonces imagínate tú el clima que hay en Venezuela. O sea, que aquí yo estoy hablando contigo y tengo que ir midiendo cada palabra para no enredar, para no complicar medio, para no complicarme a mí, para no complicar mi familia. Pero es que esto lo vive todo el mundo. O sea, desde la persona que está en un barrio, en una urbanización, en una comunidad, hasta el dirigente político nacional, todos estamos sintiendo esa sensación que genera el terror. Entonces, mira, la libertad solo se conquista, se consigue derrotando al miedo en cada batalla que tienes con el miedo, ¿no? Y por ahí pasa, ¿no? Y esa es una invitación que yo le hago a la gente. No hay que ser temerarios, pero tampoco podemos dejar que esa cosa soterrada de paralizar por miedo a un país o por resignación termine consolidándose. Entonces yo creo que de eso hay que siempre verbalizarlo para que cuando todos tengamos conciencia de que sí, que hay que ser inteligentes, de que no hay que dar, como es que dicen por ahí, no a papaya, pero tampoco paralizarnos, porque nosotros estamos defendiendo una cosa en la que creemos. Hay quienes han propuesto, internacionalmente la posibilidad de repetir las elecciones en otras condiciones, con observación internacional. ¿Eso queda descartado, la repetición de las elecciones? Mira, ¿O pudiera ser una solución? Es que el problema real es que, porque si tú ahorita arrancas a hacer un ejercicio de química, de dibujo aéreo, cuando tú no has visto ninguna señal de Maduro de decir, yo estoy dispuesto a revisar y a replantear y a buscarle una solución política a este tema, entonces a mí me parece que son ejercicios vacuos, ¿no? Nosotros ahorita no podemos discutir nada distinto a hacer valer y respetar lo que la gente decidió, porque la gente no le dio al Estado, a los factores políticos, un mandato para negociar su voto. La gente dio un mandato para que se respete su decisión. Y la decisión de la gente es que quiere un cambio. Y te lo demostró. Y fue contundente. Y depositó su confianza en un cambio con unas características. Con un liderazgo, con un proceso que pasa desde unas primarias que se hicieron. La gente decidió quién lideraba. No fui yo el que escogió a María Corina. Fue la gente. La gente escogió a Edmundo. No fue Roberto, yo fui un voto más, pero el país dio un mandato porque está mamado de Maduro, esa es la verdad. Está mamado de sufrir, está mamado de pasarla mal. La gente quiere un cambio, la gente no quiere venganza. Yo no siento que el país está por ahí. El país lo que quiere es prosperidad, lo que quiere es inversiones, y no quiere seguir viviendo lo mismo. Entonces, Maduro, a juro, quiere seguir teniendo al país sometido a lo mismo. Entonces, por ahí no va. Entonces, creo que ahorita el gran esfuerzo es para que Maduro se abra a una negociación. Yo sí creo en eso. Yo estoy consciente y creo que en la oposición estamos conscientes de eso, de que tiene que haber un proceso de negociación, pero ¿qué pasa? Por el respeto al 28 de julio. Por cierto que la semana pasada vi unas encuestas de Megaanálisis. Yo siempre leo las encuestas que considero son serias, porque durante la época de campaña hubo muchas encuestadoras de maletín que de hecho no han dicho más. No han dicho más de nada. Megaanálisis dice que en varias láminas que están, por cierto, en la transmisión de esta de YouTube, las vamos a poner para que la gente las vea. Pero quien que esté en vivo y quiera verlas, se mete ahí en la página de Megaanálisis y va a encontrar las láminas de estos resultados.
87% de los encuestados dicen que Edmundo ganó en la mesa donde él votó. O sea, la persona votó Pero claro, y se lleva el resultado de su mesa. es que es así. 87% por ciento de la gente dice que Edmundo ganó en la mesa donde ellos votaron. 93.4% piensa que ganó Edmundo. Ojo, piensa. No quiere decir que ganó Edmundo o que ganó Maduro. Pero 93% de la gente piensa que ganó Maduro. Eso quiere decir que hasta los chavistas piensan que ganó Edmundo. No es que lo piensen, Emilio, es que lo saben. Porque el PSUV tuvo testigos en todas las mesas. Esa gente tiene, en su mayoría, integridad. Esa gente, mira, cuando terminaban y leían y firmaban las actas, se daba la mano con el testigo. En la mayoría, hubo excepciones, es verdad, pero en la mayoría de los centros de la oposición se daban la mano con el testigo de la oposición nuestro. Aceptando la derrota. Y decían, bueno, vamos a pasar a la oposición, prepárense, porque nosotros no somos fáciles haciendo oposición y vamos a regresar. Porque en el ADN democrático del venezolano, lo normal es que si ganó el otro, tú pasas a la oposición, si pierde el gobierno, y el gobierno se prepara para regresar al poder. No hay trauma, pues. Bueno, Lula, le tocaba al chavismo, Lula es un ejemplo de esto. Es un ejemplo. Y aquí perdió las elecciones, es que Venezuela entregó y después regresó. Y le pasó de todo y regresó. Y en Venezuela también tenemos toda una historia de alternancia política. Y es justamente a eso a lo que se está negando el gobierno, creyendo que el modelo democrático ya no le sirve. Entonces, bueno, ahorita es el modelo a la brava. Entonces, mira, eso que tú dices es expresión de que esos testigos del PSUV iban para su casa y le informaban a la familia que perdieron. Perdimos. Y le decían a los vecinos que perdieron. Y después encuentran a sus jefes políticos diciendo otra cosa distinta a la que ellos vieron. Entonces ahí hay un cortocircuito también. Porque sí es verdad, hay mucha gente que se presta para esas cosas, pero hay mucha gente íntegra de esos testigos, de esos dirigentes humildes de las comunidades que saben que perdieron. Fíjate, sigo con esta encuesta de Megaanálisis. 92.7% no cree en los resultados que publicó el CNE. 93%. Quiere decir que, insisto, que hay gente del chavismo que no cree en esos resultados. Que el otro 7% tampoco se lo cree. Lo que pasa es que tienen que decirlo. 43.2% de las personas encuestadas está pensando en irse del país. O sea, claro, si esto se mantiene, claro, aquí va a haber otra oleada. Eso es terrible. Como en algún momento se dijo, pues, va a haber una oleada de salida de venezolanos. Y esas son las cosas que hay que evitar, que si alguien en el gobierno cree que eso los beneficia, pues es una tontera, porque eso tiene un impacto no solamente en la creación de riqueza del país, sino en la familia, en la cohesión espiritual del venezolano. Eso es dramático, ¿no? Y fíjate, y la última lámina que tiene Megaanálisis dice que 90.1% de las personas no cree que la comunidad internacional pueda resolver la actual situación política en Venezuela. No, es que la verdad es que al final lo tenemos que resolver los venezolanos, pero no de espaldas a la comunidad internacional. O sea, Venezuela necesita ser acompañada por la comunidad internacional, porque a fin de cuentas la democracia y la necesidad de que haya países democráticos en el continente y en el mundo es una necesidad también, valga la redundancia, de la comunidad internacional. O sea, es un tema incluso que a la comunidad internacional necesita para que haya economía, para que el mundo funcione mejor, que las democracias funcionen en sus países. ¿Está viendo la oposición, Roberto, las batallas que van a venir? ¿O está centrado en esta y no está viendo lo demás, o no está viendo el futuro? Te pregunto, porque ya el presidente Maduro lanzó el tema de las gobernaciones y las alcaldías y la Asamblea Nacional. Dijo, tiene la meta, esto es una cita de Maduro, de ganar las gobernaciones de los 23 estados de las elecciones de 2025. Ya somos entonces que esas elecciones van a ser para el 2025, porque se decía que si un resultado como el que oficialmente se está planteando, las iban a hacer en diciembre del 2024 para arrasar con todo. ¿Está la oposición evaluando esos escenarios? No, pues esos son señuelos para distraer, ¿no?
Y Maduro carga un doble discurso, ¿no? Ahorita plantea eso, pero la semana pasada planteaba el que había que instalarla, profundizar la revolución y el modelo de las comunas y todas estas cosas que tienen rato amenazando al país, ¿no? Que prácticamente esta elección, cuando pierden, cada vez que pierden, ellos vienen con el caliche de decir que esa es la democracia burguesa representativa y que hay que ir a la democracia directa para destruir justamente el derecho al sufragio universal directo y secreto, que es una garantía que además está establecido en la Constitución, ¿no? Sí. Entonces, mira, son señuelos, ¿no? Y nosotros no podemos salir del foco de que hubo unas elecciones el 28 de julio y que aquí el gran cuestionado hoy es un CNE que no ha presentado las actas, que anuncia una cosa distinta a la que vieron esos testigos, a la que nos reportan los testigos, y que sigue sin mostrar la prueba madre, que son las actas. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar de otras elecciones ahorita, cuando no has resuelto las del 28 de julio? ¿Cómo ves el tema de la ley contra el fascismo que se está hablando en la Asamblea Nacional? ¿Crees que viene una época de persecución? Porque es que aquí, la estamos viviendo. Aquí hay muchas cosas. Yo estuve leyendo la ley, la tengo aquí en mis manos, la propuesta, y bueno, hay muchas cosas subjetivas, ¿no? De quién califica a alguien como fascista o cuáles son las características del fascismo, ¿no? Sí, no, el fascismo tiene varias características. Una, la violencia. Una, la búsqueda del poder o la permanencia en el poder por la vía de la fuerza. La segregación de grupos nacionales, de grupos sociales o políticos por ser diferentes al otro, casi el exterminio. Entonces, habría que ver qué es lo que implica todo este tipo de instrumentos legales. Lo que están es buscando la siembra del temor. Eso es todo lo que buscan. Como lo de ayer, el Consejo de Seguridad Cibernético, todo es controlar, regular, someter y sembrar miedo. Eso no se parece en nada a la Venezuela democrática que está en el corazón de cada gente, de cada persona. Roberto, para finalizar, un mensaje de esperanza. La gente tiene mucha incertidumbre, y cuando te digo la gente me refiero a todos los venezolanos, hayan votado por quien haya votado, porque nadie quiere un país de sanciones, que nadie quiere ir a esa época que no se conseguía ni siquiera la comida en los supermercados. O sea, nadie quiere un retroceso para el país. Nadie lo quiere. Y todo esto pareciera indicar que vienen tiempos empezamos a ver, muy oscuros. Claro, ¿no? que hay una diferencia, ¿no? Porque todos nos ha pasado que empezamos a ver 2017, 2019, otra vez vamos a caer en lo mismo. Yo creo que esta vez hay un tema de legitimidad muy poderoso. O sea, aquí esto no tiene precedente. O sea, tratar de buscar, esta es la primera vez en donde hay una expresión de unidad nacional, cuando un 70% de los electores, ahí hay un mandato de unidad nacional muy fuerte. Entonces, yo creo que nosotros debemos seguirnos aferrando a ese mandato de unidad nacional y saber que esa legitimidad es muy poderosa para que se abran los caminos, se abran las ventanas, para que aquí haya un acuerdo político que permita una transición en paz, con garantías para todos, de respeto para todos, pero sobre todo que ese respeto comience por respetar a la gente. Bueno, muchísimas gracias, a ti, Emilio. Roberto. Bueno, y con esas palabras nos despedimos, recordándoles que a las personas que se conectaron tardíamente en YouTube, ustedes colocan Conversando con Emilio y ahí pueden obtener y ver este programa y todos los que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta otra oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.